Bueno, muchas gracias, doctora Mónica, y nuevamente reiterarles de verdad la complacencia de poder responder a todos ustedes aquí en esta reunión que ha sido convocada por el director ejecutivo ejecutiva del convenio Andrés Bello, para un tema tan importante como es la formación para la ciudadanía, la formación para la democracia, la formación para el respeto de los derechos humanos. Pues bien, yo quiero ahora mostrarles lo que hemos venido haciendo desde el Ministerio de Educación Nacional con todas nuestras entidades territoriales. Cuando comenzamos esta administración del gobierno del presidente Santos, nos propusimos básicamente dos grandes objetivos. En primer lugar, mejorar la calidad de la educación en todos los niveles, partiendo de la educación preescolar, desde la primera infancia, pasando por la educación preescolar básica y media, hasta llegar a la educación de formación para el trabajo y el desarrollo humano. Ese es el primer gran objetivo, porque obviamente todos ustedes saben, nada genera más inequidad que una educación de mala calidad. Y el segundo gran objetivo que nos propusimos fue disminuir esas grandes brechas que existen en nuestro país en materia de cobertura y de acceso, en materia de calidad, en materia de pertinencia y en materia de permanencia en el sector educativo entre los estudiantes de unas regiones y otras, entre unas poblaciones y otras, y entre unas instituciones y otras. Entonces, sobre la base de esos dos grandes propósitos, elaboramos todo nuestro plan sectorial. Entonces, si la gran apuesta de este país es por mejorar la calidad de la educación, lo primero que hicimos desde el Ministerio, comenzando nuestro gobierno, para elaborar nuestro Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Sectorial para la Educación, fue hacer una gran consulta a nivel de todo Colombia. Viajamos por todo Colombia, por todas las regiones, hablando con los padres de familia, con los estudiantes, con rectores, maestros, con toda la comunidad, para saber qué entendía nuestra gente por una educación de calidad. Y una vez que hubiésemos llegado a un acuerdo, a un consenso, pues definir todas las estrategias que nos permitieran avanzar en ese gran propósito de tener una educación de calidad para Colombia. Entonces, después de esta gran consulta ciudadana participativa con toda la comunidad, nos pusimos de acuerdo en Colombia que nuestra política en materia educativa para mejorar calidad de la educación consistía en proveer una educación de calidad, que es aquella que logra formar primero que todo mejores y buenos seres humanos, buenos ciudadanos, seres humanos con valores, seres humanos con principios éticos, seres humanos que aprenden a respetar lo público, seres humanos que aprendemos a convivir en paz. Por supuesto, tiene que ser una educación que sea competitiva en un mundo global y que genere bienestar e ingresos dignos para toda la sociedad. Entonces, sobre esta gran apuesta de lo que concebimos nosotros como una educación de calidad, entonces definimos también cuáles eran esos grandes frentes de acción sobre los cuales íbamos nosotros a trabajar para alcanzar y poco a poco ir avanzando en ese gran propósito nacional que es tener una educación de calidad en nuestro país. Entonces, lo primero fue el definir que teníamos que fortalecer, como es apenas obvio y natural, las competencias básicas. Competencias básicas en lectura, en escritura, en matemáticas, en ciencias, en sociales, en bilingüismo, en uso de las nuevas tecnologías. Pero segundo, y no menos importante, nos pusimos de acuerdo en el país de que por sobre todo teníamos que desarrollar lo que todos nosotros conocemos como competencias ciudadanas, formación para la ciudadanía. Igualmente nos comprometimos en que todos los programas que adelantáramos nosotros o que continuáramos, porque ya se venían desarrollando en el Ministerio de Educación, deberían por sobre todo buscar la equidad y buscar la equidad en todos los ámbitos y en todas las poblaciones,
teniendo una consideración especial con los grupos étnicos, con los grupos minoritarios, con los grupos afrodescendientes, que son una población muy importante en nuestro país, al igual que en los países de ustedes. Tenemos más de 100 comunidades indígenas, todos diferentes. Entonces dijimos, tenemos que trabajar para garantizarles a ellas un sistema educativo indígena propio, que preserve su lengua, su cultura, su cosmovisión, su visión del mundo. Y todos los programas nuestros tienen ese componente transversal de búsqueda de la equidad. Por supuesto, si queremos tener una educación de calidad, tenemos que fortalecer todo el apoyo a nuestros docentes en su formación inicial, estudiantes en su formación inicial, como docentes obviamente en ejercicio. Y hemos venido desarrollando también una serie de estrategias para atraer a nuestro sistema educativo los mejores bachilleres de Colombia, de tal manera que ingresen a las mejores universidades de Colombia con créditos, becas, subsidios y demás, de tal manera que podamos nosotros poco a poco ir teniendo los mejores maestros para nuestro país. Y por último, pero no menos importante, dijimos, tenemos que fortalecer todo nuestro sistema de aseguramiento de la calidad, entendido por ello todo nuestro sistema de evaluación. Aquí en Colombia lo evaluamos todo. Evaluamos a los estudiantes, evaluamos a los docentes y evaluamos también a las instituciones educativas. Y con base en los resultados de todas esas evaluaciones que se le aplican a los unos, a los otros y a las instituciones, pues se adelantan, por supuesto, procesos de mejoramiento y planes de mejoramiento. El sector educativo, y pues obviamente asumo que lo mismo sucede en los países de ustedes, razón por la cual el tema que nos convoca en el día de hoy, el proyecto que está liderando la CECAP por todos nuestros países, pues uno de los temas que más nos preocupa definitivamente a todos es la formación para la ciudadanía, la formación en derechos humanos, la formación para la convivencia pacífica. Y ustedes entenderán que un país como el nuestro, que ha vivido una guerra de más de 50 años y que este gobierno está absolutamente empecinado en llevar a cabo un proceso de paz, pues el formar para la ciudadanía, el formar para la convivencia pacífica se convirtió en una prioridad nacional. Y esa prioridad, por supuesto, tiene que nacer desde el sector educativo. Entonces, en el año 2010 realizamos nuestros múltiples estudios y análisis que hacíamos desde el Ministerio de Educación Nacional. En el año 2010 decidimos hacer por primera vez en Colombia un estudio nacional sobre los factores que nos estaban afectando la retención de nuestros estudiantes en el sistema educativo. Veníamos incrementando las tasas de cobertura de una manera absolutamente extraordinaria en todos los niveles en los últimos años, pero de todas maneras, si bien la tasa de deserción venía disminuyendo, no logramos disminuir la deserción, no logramos incrementar la retención en el sector, pues como todos quisiéramos. Entonces decidimos realizar un estudio muy profundo con todas las entidades territoriales para ver qué está impactando la retención en nuestras aulas de clase. Pues bien, estos son los factores principales que fueron identificados como factores principales asociados a la deserción. Y básicamente lo que más nos estaba impactando la deserción de nuestros estudiantes, además de factores de carácter económico, de sus padres y demás, o de su familia, eran factores asociados al clima escolar. Entonces vemos como por ejemplo, muchos de los niños decían, ¿por qué esta encuesta fue aplicada a los niños o jóvenes desertores o a los estudiantes o a los profesores de los niños o a los padres de familia de esos niños? Entonces nos decían que, por ejemplo, el conflicto y la violencia en el Colombia había sido la causa de deserción para el 15% de los niños desertores. El maltrato de profesores y directivos, el maltrato de compañeros, en fin, la falta de convivencia en las aulas de clase había impactado, y de qué manera, de manera grave, la permanencia de nuestros estudiantes en nuestro sector educativo. Entonces, sobre la base de esta encuesta que se realiza en todo Colombia, en todas las entidades territoriales, entonces, llegamos entonces a la conclusión de que teníamos que fortalecer aún más
toda la línea de formación para la ciudadanía, de formación en derechos humanos en nuestro sector educativo. De tal manera que nuestros niños y jóvenes aprendieran a expresar, a discutir, a disentir, a presentar sus ideas, sus pensamientos, reconocer los derechos de los demás. Deberíamos nosotros formar unos seres humanos que pudieran ejercer plenamente sus derechos, cumplir con sus deberes y sus responsabilidades frente a esos derechos. Deberíamos formar niños y jóvenes que aprendieran a proteger su bienestar y el de otros y que valoraran y defendieran también los recursos naturales y, por supuesto, construir ambientes propicios para su desarrollo integral, donde todos estos niños aprendieran a respetar la diferencia y a convivir en medio de esa diferencia. Entonces, producto de esto, decidimos entonces desde el Ministerio de Educación Nacional fortalecer y crear lo que hemos denominado los proyectos transversales que forman para la ciudadanía. Y dijimos, tenemos que trabajar en diferentes ámbitos si queremos nosotros efectivamente desarrollar ese tipo de competencia ciudadana en nuestros estudiantes. Entonces, elaboramos desde el sistema educativo, con nuestros maestros, con todo el sector educativo, diferentes proyectos que se denominan en Colombia programas transversales, porque no son cátedras que se dicten en un horario específico, son proyectos pedagógicos que se desarrollan a lo largo del currículum en las diferentes áreas del conocimiento, desde que el niño ingresa en el grado 0 hasta que se gradúa del bachillerato. Entonces esos programas transversales o proyectos pedagógicos transversales, como los conocemos aquí en Colombia, son proyectos que forman en el ejercicio de los derechos humanos, son proyectos que forman para la sexualidad y construcción de ciudadanía, son proyectos transversales que forman en educación ambiental, son proyectos que forman en estilos de vida saludable, son proyectos que forman en educación para la seguridad vial y son proyectos que forman también en educación económica y financiera. Todo este conjunto de proyectos que denominamos transversales, insisto, no son cátedras, no son clases, sino que se desarrollan en todas las áreas del currículo, desde en todos los diferentes niveles en nuestras instituciones educativas. La formación para la ciudadanía entonces debe ocurrir en todos los espacios de la escuela de manera transversal, permanente, intencional y de forma sistemática. ¿Cómo hemos ido avanzando nosotros entonces en esta gran estrategia de fortalecimiento de nuestras competencias ciudadanas? Y además quiero hacer la salvedad, todo este programa de desarrollo de competencias ciudadanas no es que hubiera nacido hace 3 años y medio que comenzó este gobierno, no. Estos desarrollos por competencias se vienen implementando en el país desde hace cerca de 10 años. Hemos venido nosotros fortaleciendo la política, las herramientas, los instrumentos, las estrategias, de tal manera que podamos cada vez más obtener los resultados que en últimas estamos buscando en materia de formación para la ciudadanía desde nuestro sector educativo. Entonces, ¿cuáles son los principales logros que podemos nosotros compartir en el día de ustedes? Colombia, simplemente para que tengamos contexto, es un país donde la educación se administra de manera totalmente descentralizada. ¿Quién administra la educación en Colombia? La administran los alcaldes de los municipios grandes, que son 62 alcaldes con sus secretarios de educación. Y los municipios pequeños, su educación es administrada por los gobernadores. Entonces, entre los gobernadores y los alcaldes, son en total 94 entidades territoriales certificadas, las llamamos aquí en Colombia, llámense alcaldes y gobernadores, que con sus secretarios de educación administran la educación en su territorio. ¿Qué hace el Ministerio de Educación Nacional? El Ministerio es el órgano rector del sector, fija la política, vela por la implementación de la política, distribuye los recursos, le hace el seguimiento a los recursos que se distribuyen a nivel nacional, vela por la eficiencia en la administración de los mismos y por supuesto le hace seguimiento a las políticas para tomar los correctivos que se requieren en nuestro sistema educativo para lograr las metas y los objetivos que nos hemos propuesto.
Entonces, el primer gran logro es que la totalidad de las secretarías de educación las fortalecimos con apoyo, con asistencia, con capacitación, con asistencia técnica, para que entonces liderara cada secretaría con sus escuelas de jurisdicción, llámese municipios o departamentos, la implementación de toda esta serie de proyectos pedagógicos transversales en cada escuela, de tal manera que pudiéramos nosotros tener toda una línea de política ya reflejada en el aula de clase que permitiera formar para la ciudadanía. En estos momentos ya hemos llegado al 80% de los establecimientos educativos con todos nuestros proyectos pedagógicos, y la meta en este año que termina este gobierno es haber llegado al 100% de los colegios de Colombia con todos estos proyectos transversales que desarrollan y forman en competencias ciudadanas. El segundo gran logro del país es que definitivamente hemos avanzado de manera muy importante en la elaboración de herramientas que nos permiten avanzar, pruebas que nos permiten avanzar, evaluaciones que nos permiten medir cómo van avanzando ese desarrollo de competencias ciudadanas. Para ponerlos en contexto, aquí en Colombia evaluamos a los estudiantes, esto lo creamos en esta administración, evaluamos a los niños cuando están en tercero primario, los evaluamos en quinto y noveno, se venían evaluando por cada 3 años, lo volvemos anual, y evaluamos también a los estudiantes cuando terminan su bachillerato, pero también los evaluamos cuando termina la universidad. Entonces tenemos un sistema muy fuerte de evaluación de pruebas estandarizadas, pruebas de estado como se conocen, en los distintos momentos de formación en nuestras instituciones educativas y también a nivel de educación superior, que nos permiten evaluar cómo vamos mejorando los aprendizajes para los estudiantes en las diferentes áreas del conocimiento, y sobre esa base evaluar la calidad y tomar las acciones correctivas para que vayamos nosotros avanzando. Entonces, por primera vez en el año 2012, si este es un énfasis o es un énfasis de política, teníamos nosotros que tener una línea base. ¿Cómo estaban nuestros estudiantes en el desarrollo de esas competencias ciudadanas? Entonces creamos toda una batería de evaluación en competencias ciudadanas para el grado quinto y para el grado noveno en nuestras instituciones educativas. Además, Colombia ha venido liderando el Sistema Regional de Evaluación y Desarrollo de Competencias Ciudadanas, el SREDEC, en el cual participan también México y Costa Rica. Adicionalmente, porque eso es parte de la política de este país, nosotros participamos en todas las evaluaciones internacionales, así no nos vaya muy bien, pero lo importante es saber dónde estamos con respecto a los mejores en el mundo, porque hacia allá es precisamente hacia donde queremos llegar. Entonces, particularmente participamos en esta evaluación internacional, International Civic and Citizenship Study, el ICCS, que se aplicó en el año 2009. Participaron en esta evaluación 32 países, varios de América Latina, y aquí quedamos nosotros en el segundo lugar, después de Chile, y pues después nos siguieron otros países. Pero pudimos saber en términos de cívica y de formación en ciudadanía cómo estábamos nosotros pues con respecto a los países más desarrollados del mundo, y también con respecto a los diferentes países de América Latina que habían participado en esta evaluación. Entonces quiero muy rápidamente compartir, porque esta es, digamos, una innovación en nuestro sector educativo. Inclusive cuando íbamos nosotros a elaborar estas pruebas por parte del ICFES, que es la entidad del Estado evaluadora, es quien hace las evaluaciones en Colombia, y además presta asistencia técnica también a muchos otros sistemas educativos en el mundo, se hizo una investigación de qué hacían otros países en el mundo para nosotros identificar buenas prácticas, y no encontramos precisamente muchos ejemplos de los cuales pudiéramos nosotros aprender. No obstante ello, desarrollamos nuestro propio modelo de evaluación en competencias ciudadanas para los grados quinto y para el grado noveno. Esta prueba de competencias ciudadanas tiene dos componentes.
un primer componente que es cognitivo, y digamos que eso es lo que se evalúa generalmente en los países, y eso fue lo que encontramos nosotros: evaluación cognitiva de esos conceptos básicos que forman para la ciudadanía, conocimiento de las normas, de la Constitución, de los principios que regulan la convivencia en el país. Pero adicionamos, y digamos que esa es la novedad dentro de nuestro sistema de evaluación, una evaluación sobre acciones y actitudes ciudadanas en nuestros estudiantes. Entonces nuestra evaluación tiene ese par de componentes. Entonces miremos cómo desarrollamos esta evaluación y qué resultados arrojaron y cuáles son sus componentes. En materia de evaluación de pensamiento ciudadano o de conocimiento de la Constitución, de las normas que regulan el comportamiento de los colombianos, las normas de convivencia, las normas en materia de protección y respeto por los derechos humanos y demás, pues se hizo esa evaluación y se pudieron identificar entonces dónde estaban las brechas, cuál era el conocimiento que tenían los niños frente a las niñas, qué pasaba entre los estudiantes de quinto grado con noveno grado, si iban mejorando en sus aprendizajes, por nivel socioeconómico, qué diferencias encontrábamos, y sobre esa base pues logramos nosotros llegar a información muy valiosa desde el componente cognitivo. Pero el segundo componente, que es el que insisto, es el que es absolutamente novedoso, por lo menos en nuestro país, es el que evalúa actitudes y comportamientos frente a la ciudadanía. Entonces, esta componente de la prueba o de la evaluación evalúa los siguientes ámbitos: el ámbito de convivencia en paz, el ámbito de participación y responsabilidad democrática, y el ámbito de pluralidad, identidad y valoración de diferencias. ¿Qué actitudes y comportamientos tienen nuestros estudiantes frente a estos ámbitos que forman para la ciudadanía? Entonces, particularmente, evaluamos nosotros competencias ciudadanas desde el punto de vista que las llamamos nosotros emocionales y otras que las llamamos integradoras, donde frente al tema de convivencia y paz, evaluábamos nosotros cuál era la empatía que tenía el niño o la niña frente al maltrato, cuáles eran los roles que asumía ese niño o esa niña frente a la intimidación escolar y frente a los tipos de agresión. Evaluamos entonces también las actitudes hacia las justificaciones para el uso de la agresión y de la violencia en el ámbito escolar. Y un punto importantísimo, evaluamos también la percepción de inseguridad en el colegio, porque nada incide más sobre el aprendizaje de un estudiante, ustedes muy bien lo saben, nada incide más que el ámbito escolar, el ambiente escolar, el clima escolar. Frente al ámbito de participación y responsabilidad democrática, básicamente lo que queríamos nosotros era evaluar qué tan importante era para los niños y qué tanto valoraban ellos los espacios de participación. Por ejemplo, los espacios de participación en el gobierno escolar, si servían o no, si participaban o no, si consideraban que eso valía la pena o no. ¿Cuáles eran las actitudes de nuestros estudiantes frente a la corrupción, frente a las amenazas a la democracia, frente al incumplimiento de la ley? Y evaluábamos también si en el colegio existían o no reales oportunidades de participación, de tal manera que los niños, los estudiantes pudieran ser oídos y escuchados y pudieran ellos hacer valer sus derechos y por supuesto cumplir con sus deberes. Y el otro aspecto que evaluamos también en la prueba, del ámbito de la ciudadanía, fue el tema que tiene que ver con pluralidad y respeto y valoración por las diferencias. Entonces evaluábamos también cuál era la actitud de los niños y de las niñas frente a la diversidad, frente a las actitudes y los roles de género en el ámbito escolar. Pues bien, yo muy rápidamente les voy a mostrar de manera muy rápida como el paneo de lo que logramos nosotros concluir producto de esta evaluación que hicimos de competencia ciudadana. Frente al primer ámbito de la ciudadanía, vamos a mirar para cada uno de los tres, que es convivencia y paz. Miremos entonces cuáles fueron los resultados.
Aquí básicamente lo que quisimos medir y evaluamos era el rol de la intimidación escolar, es decir, evaluar qué tan repetida y sistemática es la agresión que se puede presentar en un colegio frente a un estudiante, si ese estudiante había sido víctima, si ese estudiante había sido el victimario o si ese estudiante no había sido ni lo uno ni lo otro, sino que es simplemente un observador pasivo. Y entonces aplicamos estas pruebas tanto para la totalidad de los colegios, para los oficiales y para los privados. Y en los colegios oficiales la muestra la dividimos entre colegios oficiales urbanos y colegios oficiales rurales, porque es ahí donde tenemos nosotros la mayor brecha. Entonces lo interesante de esta evaluación es que, por ejemplo, de la totalidad, porque además esta es una prueba de carácter censal, no fue una prueba muestral que hubiéramos nosotros aplicado a algunos estudiantes de algunos colegios de estos grados quinto y noveno, no fue una muestra, fue una aplicación censal a la totalidad de los estudiantes de Colombia, de quinto grado y noveno, porque las pruebas que aplicamos nosotros son censales, tercero, quinto, noveno y 11, y las anualizamos en esta administración. Entonces el primer gran resultado nos indica que en Colombia el 38% de los estudiantes en el grado quinto dicen haber sido víctimas de algún tipo de agresión. El 21% dice haber sido el victimario, reconoce haber sido el victimario. Y la otra mitad de los estudiantes simplemente dicen haber sido un observador pasivo. Dicen, no hemos sido ni víctimas ni victimarios, pero tampoco asumimos ningún rol cuando fuimos observadores del conflicto. Con los resultados pues que se presentan ahí, que por supuesto no me voy a detener en ellos. Lo que me interesa es el concepto de lo que evaluamos. Y lo propio hicimos nosotros para el grado noveno, donde pues observa uno que la situación es más crítica en los niños más pequeños. Es mayor el porcentaje de víctimas en quinto grado que en el grado noveno. Y esa es como una gran conclusión de toda esta primera aplicación. Tenemos un problema mucho más serio a nivel de la básica primaria, en el quinto grado de la primaria, mucho más serio que en el grado noveno, que es el último grado antes de pasar a la educación media, porque aquí en Colombia tenemos 11 grados. Entonces ese fue un primer descubrimiento, algo nos está pasando en la primaria, tenemos que focalizarnos primero que todo en los niños de la básica primaria, porque son los niños que están siendo objeto de mayor nivel de intimidación y de mayor vulneración de sus derechos. Lo otro que evaluamos es el tipo de agresión escolar. Entonces, los niños que dicen que contestaron, o niñas que contestaron haber sido agredidas, pues les preguntamos si esa agresión había sido una agresión de carácter físico, es decir, si había habido patadas, puños, golpes, empellones, o si la agresión había sido de carácter verbal, o si la agresión había sido de carácter relacional. Entendiendo como agresión de carácter relacional es como el daño que se hace sobre las relaciones personales, como inventar chismes o simplemente excluir a un niño o a una niña del grupo. Entonces, pues estos fueron los resultados que obtuvimos tanto en los colegios oficiales como en los urbanos, entre los niños y las niñas, frente a esta evaluación en particular para el grado quinto y para el grado noveno. Una de las conclusiones a las cuales llegamos es que definitivamente los problemas de los cuales nosotros nos quejamos y advertimos en nuestro sistema oficial se presentan con mayor nivel de intensidad en los colegios privados. Esto fue muy fuerte para nuestro país, porque siempre hemos tenido estigmatizada a la educación oficial. Entonces se cree que la educación oficial, pues no meto a mi niño a estudiar en un colegio público, primero porque la calidad no es buena, pero segundo corre más riesgo, hay un ambiente que no es el más apropiado, hay mayor nivel de agresión y de violencia en el interior de las instituciones oficiales. Y la encuesta que aplicamos y la prueba que aplicamos nos demostró exactamente lo contrario, que teníamos estigmatizado al sector privado en Colombia y que al sector público en Colombia, y que los problemas se presentaban con la misma intensidad en los colegios donde estudian los niños de mayor nivel socioeconómico, en los colegios privados, frente a los colegios oficiales. Y algo también nos reveló el estudio en la mayoría de las evaluaciones, que es mucho mejor el clima, quien lo creyera, en el ámbito rural
que en el ámbito ciudadano, en el ámbito, en las ciudades. Lo otro que evaluamos era empatía frente al maltrato, es decir, si mide la empatía frente a personas con las cuales usualmente no se siente aprecio, y en particular cuando esas personas son víctimas de la agresión. En esta escala se les pregunta, por ejemplo, si los estudiantes se sienten mal o si les parecen divertido cuando se pegan, se insultan, se burlan, inventan chisme. Es decir, cuál es la empatía frente al maltrato. Y ahí pudimos nosotros pues observar que el 48%, por ejemplo, tiene un nivel de empatía alto frente al maltrato, frente al otro 52%. Perdón, aquí estoy aprendiendo a utilizar esta cosa. Bueno, el otro aspecto importantísimo en esta dimensión fue evaluar la percepción de inseguridad en el colegio. Esto jamás se había evaluado en Colombia y los resultados fueron realmente muy preocupantes. Nos mortificaron mucho. Se refiere a la percepción de los estudiantes sobre la ocurrencia de situaciones y hechos que amenazan el bienestar y la convivencia pacífica en el espacio físico del colegio. Entonces, pues nos arrojó, lo primero que preguntábamos era si los niños evitaban pasar por algunos lugares del colegio por miedo o porque creen que de pronto les va a pasar algo malo. Y encontramos que en quinto grado de primaria, que son niños muy pequeños, el 32% a nivel nacional dijo tener miedo, sentir miedo de utilizar algunos espacios o pasar por algunos espacios específicos de su colegio por temor a que le hicieran algo. Y fíjense cómo baja para noveno grado. Entonces toda la evaluación nos arroja resultados más complejos en quinto grado que en noveno grado. Y también nos respondieron los estudiantes que dejan de ir al colegio porque hay alguien que los molesta, es decir, cómo el tema de clima escolar afecta la permanencia en el sistema educativo. Y bueno, vemos que los afectan más a los niños más pequeños en el 17% frente a los jóvenes ya más grandes que están en noveno grado. Eso frente al primer ámbito. En el segundo ámbito evaluamos nosotros cuál es la percepción o actitud que tienen nuestros estudiantes, los chiquitos de primaria y los de noveno, en materia de participación y responsabilidad democrática. Y estos fueron los resultados que obtuvimos. Entonces evaluamos, por ejemplo, cuáles son las actitudes hacia el gobierno escolar y la participación estudiantil. Entonces les hacemos preguntas como si, por ejemplo, consideran que el gobierno escolar vale la pena o es una pérdida de tiempo. La participación estudiantil no cambia nada en el colegio. Ese tipo de preguntas muy elementales, pero que logran evaluar y valorar qué tanto aprecian los estudiantes precisamente esos espacios de participación en el gobierno escolar. Entonces, pues vemos aquí los diferentes resultados, donde el nivel más bajo se ubican los estudiantes que tienen una actitud negativa hacia el gobierno escolar y la participación estudiantil. Entonces, en el 42% del total de los estudiantes de Colombia no le dan mucho valor al gobierno escolar ni a la participación en los órganos del gobierno estudiantil, porque consideran que eso no hace ninguna diferencia y que prácticamente no sucede nada con esa participación estudiantil. Evaluamos también las actitudes hacia el incumplimiento de la ley, con preguntas tan elementales como si, por ejemplo, les decíamos, ¿está bien incumplir una ley si se está buscando, por ejemplo, resolver problemas sociales, pobreza, desigualdad? ¿Está bien incumplir una ley para proteger a un amigo? ¿Está bien incumplir una ley si es la única forma de ganar dinero? Es decir, si el fin justificaba los medios. Entonces aquí vemos las respuestas que nos dan nuestros estudiantes a nivel nacional y en los diferentes grados y también por nivel socioeconómico. Entonces vemos aquí a nivel nacional que el 43% de los estudiantes, particularmente, esto lo hicimos ya en grado noveno, porque obviamente ya tienen un mayor conocimiento cognitivo de lo que es la Constitución, las normas que nos regulan en nuestro país. Entonces este tipo de preguntas no se hacen en quinto sino en noveno, y entonces vemos como el 43% del total de los estudiantes a los cuales se les aplicó la prueba, pues consideran un 43% que el fin justifica los medios, es decir, ahí se puede incumplir la ley siempre y cuando haya una razón que lo justifique. Entonces, pues esto
Ustedes no se imaginan cuando dimos a conocer estos resultados al país, lo que ello generó en términos de debate público, en términos de valores, qué sociedad estamos nosotros construyendo, qué es lo que pasa en nuestros hogares, qué ejemplo estamos dando nosotros desde la casa, cuál es la sociedad que estamos nosotros construyendo. Entonces, pues ha servido toda esta batería de pruebas y de resultados, no solamente para tomar acciones al interior de nuestras instituciones, sino que ha generado una gran reflexión en nuestro país. Evaluamos también cuáles son las actitudes hacia las amenazas sobre la democracia, y aquí es donde mejor nos va, afortunadamente. Entonces decíamos, les hacíamos preguntas como por ejemplo, sobre el valor de la democracia, qué pensaban nuestros estudiantes sobre los regímenes autoritarios o totalitarios, sobre el abuso de poder, con preguntas como por ejemplo, ¿es mejor que los líderes del gobierno tomen decisiones sin consultar a nadie? ¿O las dictaduras se justifican cuando traen beneficios económicos? ¿O usted cree que los gobernantes deben hacer valer su autoridad aunque violen los derechos de algunos ciudadanos? Ese tipo de preguntas las hicimos y al final del día nos arrojó que el 23% de los estudiantes, mejor dicho, la gran mayoría, el 77% de los estudiantes no está de acuerdo con acciones que representen amenazas para nuestra democracia. Esta pregunta también es importantísima para nosotros. Esta evaluación viera las actitudes de ya un muchacho de noveno grado frente al tema de la corrupción y se refiere al grado de aceptación de razones y argumentos que se usan para justificar actos de corrupción para beneficio personal o para lograr algún otro tipo de beneficio. Entonces se hicieron preguntas como por ejemplo, si un funcionario del gobierno tiene un salario muy bajo, ¿está bien que acepte dinero a cambio de realizar un trámite? Cosas muy elementales, pero que sencillamente muestran, desde el punto de vista cultural, de principios y valores, cuál es la actitud frente al tema de la corrupción. Si las propuestas de un candidato son buenas, ¿está bien que ofrezca regalos a cambio de que voten por él? Y preguntas como por ejemplo, si uno necesita un documento con mucha urgencia, ¿está bien darle a un empleado público dinero para que nos ayude a hacer ese trámite rápidamente? Entonces, preguntas muy sencillas que reflejan comportamientos de la cotidianidad. Entonces, esto fue lo que evaluamos y cuál la actitud de nuestros estudiantes en noveno grado. Y pues el 42% de los estudiantes contestó pues estar de acuerdo en ciertas afirmaciones que justifican actos de corrupción. Por supuesto también este altísimo porcentaje, porque obviamente no debería haber ningún porcentaje ahí, pues también generó gran nivel de debate y de preocupación en nuestro país. Y el último componente que se evalúa en nuestras pruebas es el ámbito del respeto por la pluralidad, por la diferencia y por la identidad y valoración de las diferencias en general. Entonces, básicamente evaluamos cuál es la percepción que se tiene sobre la discriminación, y esta sí la aplicamos para los niños de quinto y también para los jóvenes de noveno, con preguntas como por ejemplo, ¿cuántos de tus compañeros rechazan a otras personas por su aspecto físico? Por ejemplo, el llevar gafas, el ser delgado, el ser gordo. ¿Cuántos de tus compañeros rechazan a otros por su color de piel o porque parecen poco inteligentes, porque tienen alguna orientación sexual diferente a la tuya? Entonces, pues aquí pudimos también evaluar cuál es la percepción que tienen nuestros estudiantes, tanto en quinto grado como en noveno grado, y cuál es su actitud que tienen ellos frente a las diferencias y frente a la diversidad. Entonces, ya hoy en Colombia tenemos incrustado en nuestro sistema educativo, dentro de nuestras pruebas de estado que aplicamos todos los años, insisto, tercero, quinto, noveno, 11, y cuando se gradúan de una carrera profesional, ya tenemos nosotros incrustado ese componente de evaluación para formación para la ciudadanía, evaluación de desarrollo de competencias ciudadanas, que evalúan no solamente la parte cognitiva,
sino el componente de actitud, al componente actitudinal. Entonces, ¿qué ha pasado con esta información que además es muy reciente? Solamente llevamos 2 aplicaciones. La primera aplicación la hicimos en el año 2012 y ya tenemos una segunda aplicación que la hicimos en octubre del año 2013. Ya les voy a contar qué hemos hecho en este año que solamente llevamos ya con este tema que nos evalúa competencia ciudadana. Para poder nosotros entonces, y sobre la base de todos estos diagnósticos que obviamente intuíamos, pero no teníamos la certeza, razón por la cual pues ya forma parte de nuestras pruebas de estado, comenzamos también a trabajar desde el comienzo de este gobierno en la creación, en la formulación y en la aprobación de una ley que nos permitiera crear un sistema de convivencia escolar, un sistema que promoviera la convivencia escolar a nivel nacional, porque ese sistema no existía en Colombia. Entonces uno se encontraba en recorrer diarios del país, hablando con rectores, maestros, estudiantes y demás, padres de familia, que en estos problemas de vulneración de derechos, de conflictos permanentes que se presentan en el ámbito escolar, pues esos pobres rectores y esos docentes pues no tenían instrumentos, no tienen herramientas, el padre de familia no sabe qué hacer, al niño que se le vulneran los derechos no sabe tampoco qué hacer, no sabe a dónde acudir, no hay sanciones. Entonces, teníamos en el sistema educativo un problema muy serio para el cual no teníamos las suficientes herramientas para poder abordarlo, para poder primero que todo prevenirlo, y si de todas maneras se presentaban hechos de vulneración de derechos, pues tampoco teníamos las herramientas para dar un tratamiento adecuado al restablecimiento de esos derechos. Entonces dijimos, necesitamos crear todo un sistema nacional de convivencia escolar, porque es que estos problemas de convivencia no solamente son responsabilidad del sector educativo, del maestro y el profesor y el estudiante, no, este es un tema de corresponsabilidad, donde los padres de familia tienen una responsabilidad enorme, pero también muchas otras entidades del Estado, del orden nacional y del orden territorial, además del sistema educativo. Entonces, propusimos este proyecto de ley que se convirtió en ley de la República, donde básicamente se crea entonces, mediante esta ley, el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. El objetivo es contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural. Entonces elaboramos nuestro proyecto de ley, que ahora yo les comento cuáles son los componentes y qué es lo que busca, pero inclusive más importante que el mismo proyecto de ley, porque esa era la gran preocupación, y eso es lo que todos los días lo abordaban a uno de los medios. A ver, ministro, ¿usted cree entonces que ahorita que porque ya aprobó la ley de convivencia resolvió el problema pues de violencia escolar? Entonces todos los días los medios narran pues los hechos de vulneración de los derechos que se presentó aquí en un colegio, en otro colegio, en este municipio, en el otro departamento. Entonces, pues obviamente no. Entonces dijimos, con todo el sistema educativo, si nosotros queremos que esta ley logre los resultados que queremos nosotros, tenemos que dotar y desarrollar esta ley vía reglamentación con una serie de herramientas y de instrumentos que podamos nosotros operativizar en el ámbito escolar y que no se nos quede allá como un enunciado de buenas intenciones y de buenos propósitos, donde sencillamente no podamos nosotros primero prevenir el conflicto, y si una vez que se presente el conflicto pues se da finalmente en el ámbito escolar, pues tener una forma de hacerle seguimiento y por sobre todo el restablecimiento de los derechos del niño o del joven o del docente o del rector o del padre al cual se le han vulnerado sus derechos. Entonces lo más importante de toda esta ley ha sido el proceso mismo llevado a cabo, porque no nos sentamos allá los 20 técnicos profesionales expertos que tiene el Ministerio de Educación con sus 10 asesores externos en temas de convivencia y formación para la ciudadanía a redactar un proyecto de ley y su reglamentación, sino que recorrimos Colombia entera. Colombia es un país muy complejo, con una gran diversidad,
que al mismo tiempo forma parte de nuestra gran riqueza cultural. Pero somos un país muy diverso, muy complejo en cada una de sus regiones. Entonces recorrimos toda Colombia para conocer de primera mano cuáles eran las expectativas que tenía la comunidad educativa frente a la ley y frente a su eventual reglamentación. ¿Qué creía el docente o el rector o el padre de familia? ¿Cuál era su aspiración de cómo esa ley y con qué instrumentos creían ellos que podríamos nosotros mitigar la violencia, prevenir la violencia o atender oportunamente y de manera eficaz los actos de violencia en el interior de las escuelas? Entonces con ellos construimos la reglamentación, con ellos construimos, con el sector educativo, escuchando a la gente, a los papás que se sentían vulnerados en sus derechos, en los derechos de sus hijos, a los papás de los victimarios, en fin, hicimos un gran recorrido por todo Colombia de casi más de 6 meses, donde con la gente, con la comunidad educativa, construimos lo que fue toda la reglamentación de la ley y los instrumentos, que ya comienza ahorita en el mes de marzo, hasta el 30 de marzo tienen plazo ya todos los colegios de Colombia para implementar y las entidades territoriales para implementar lo que a continuación yo les voy a presentar. Entonces con ellos, primero la ley se construye de manera participativa, pero por sobre todo la reglamentación de la ley. En primer lugar, la ley se aplica a todos los establecimientos educativos, tanto a los privados como a los oficiales, a nivel de preescolar, básica y media en todo el territorio nacional. En todas las instancias se debe crear este Sistema Nacional de Convivencia Escolar y por sobre todo se parte del principio de la corresponsabilidad. Son muchos los actores que debemos nosotros participar en la implementación de esta ley y en los instrumentos que crea la ley. Entonces, en primer lugar, lo que dice la ley crea todo un Sistema Nacional de Convivencia Escolar y dice, para que este sistema funcione, como el sistema educativo se administra de manera descentralizada, entonces lo primero que tenemos que crear es un Comité Nacional de Convivencia Escolar. Y entonces ahí quienes están, la ministra de Educación y todos los demás actores y ministros que tenemos que ver con el tema de corresponsabilidad en convivencia escolar. Entonces está la ministra de Educación, está la ministra de Cultura, está el Ministerio de las Nuevas Tecnologías, está la Policía de Infancia y Juventud, está la Fiscalía, está la Defensoría del Pueblo, está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es decir, todas las instancias del orden nacional que somos los que fijamos la política en materia especialmente de convivencia a nivel nacional, pero particularmente de convivencia escolar con el liderazgo del Ministerio de Educación Nacional. Pero este Comité Nacional tiene su réplica en lo territorial, allá en el pueblo, allá en el municipio. Entonces cada alcalde tiene que crear su Comité de Convivencia Escolar, que está conformado por el secretario de Educación, el de Deportes, el de las Tecnologías, por el Policía del Pueblo, por el director del Instituto de Bienestar Familiar del Pueblo. Es decir, se replica la estructura nacional en el municipio. Y llegamos a la escuela. Y en cada escuela, en cada colegio se tiene que crear el Comité de Convivencia Escolar, que está conformado obviamente pues, con el liderazgo del rector, por un representante del rector, de los docentes, de los padres de familia, de los estudiantes y por un orientador psicosocial. Entonces baja desde lo nacional hasta prácticamente el aula de clase a través del Comité de Convivencia Escolar. Entonces, ¿cuáles son las funciones que tienen estos comités? El Comité Nacional crea la política pública en convivencia nacional, da los lineamientos. Esto llega aquí a la entidad territorial que es la responsable de administrar la educación en el municipio y tiene que replicar esto aquí, esta misma estructura, pero en el municipio, y llega acá al Comité Escolar de Convivencia. Entonces, este Comité Escolar de Convivencia es la clave, sin lugar a dudas, es el órgano más importante de todo el Sistema Nacional de Convivencia, aunque todos somos muy importantes en nuestro ámbito de competencia. Porque ese Comité de Convivencia Escolar es el que le toca, a este comité le tienen que llegar todos los problemas de convivencia en la escuela y ver qué tipo de solución le da.
Ese comité de convivencia escolar es el que debe enfatizar y garantizar que los proyectos pedagógicos que forman para la ciudadanía efectivamente se estén ofreciendo. Es el comité de convivencia escolar el que tiene que coger los resultados de las pruebas, a ver esta que les acabo de mostrar, para su colegio y analizar. A ver, miremos qué nos dicen estas benditas pruebas, cómo estamos en información para la ciudadanía. No, mire lo que contestaron los niños de quinto, mire lo que dicen los niños de noveno, mire la situación tan crítica o no que tenemos aquí en nuestro colegio, en cada uno de los componentes que forman para la ciudadanía. Tenemos que fortalecer estos proyectos pedagógicos porque miren lo que están pensando, sintiendo, miren las actitudes de los estudiantes, en fin, es aquí este comité de convivencia escolar el gran repositorio de todas las estrategias que se deben implementar en el ámbito escolar para promover la convivencia escolar. Y por supuesto, este comité de convivencia escolar o el rector tiene la obligación de convocar a los padres de familia para compartir con ellos los resultados de la evaluación de las pruebas en general. Terminen competencias todas, pero en específico las que evalúan competencias ciudadanas por el tema de la corresponsabilidad, por supuesto, de las familias. Entonces la ley y la reglamentación, lo primero que crea es una ruta de atención integral. ¿Y qué quiere decir ruta de atención integral? A través de esta ruta de atención integral, lo que se dice es, el comité valora el tipo de agresión, es que sean vulneradores de derechos, y dependiendo del tipo de agresión, lo clasifica, lo analiza y dice, mire, ¿sabe qué? Este caso tiene que ser conocido por el sistema de salud. A este niño requiere de apoyo psicológico. Entonces, señor rector, comuníquese con el secretario de salud o con el secretario de educación para que entonces este niño se remita al servicio de salud. O no, mire, es que este niño ya rayó la vulneración de sus derechos, esto ya es la comisión de un delito. Entonces hay que poner el conocimiento de la fiscalía, de la policía y demás. O este tipo de agresión que se ha presentado se puede administrar en el colegio de otra manera. Entonces se generan unos protocolos de qué debe hacer ese comité de convivencia escolar cada vez que se presenta un tema de vulneración de derechos o de conflicto al interior de la escuela. Lo más importante es que no se presente, lo más importante es prevenir el conflicto y la vulneración de derechos, y por eso es tan importante que velen, y se vela desde ahí, precisamente por la implementación de todos estos proyectos pedagógicos. La ley además obliga a crear un sistema de información a nivel nacional. Nosotros en Colombia administramos un sistema bastante sofisticado que seguramente es igual al de ustedes, de administración de la matrícula. Nosotros tenemos un sistema de información en línea. Yo sé que en este momento en mis escuelas oficiales hay 9.101.000 niños. Yo puedo saber en la escuelita más lejana de Colombia cuántos niños estudian, en qué grado, cómo se llaman, cuál es su identificación y quién es su papá. Y eso se maneja en línea. Entonces, ¿qué nos pasaba a nosotros en el Ministerio de Educación? Y al secretario de Educación y al alcalde del pueblo, pues que nos enterábamos de estos problemas por los medios de comunicación, por los escándalos, por las denuncias que se hacían. Pero en estos momentos, si ustedes me dicen a mí, ¿cuál es la ciudad, cuál es la institución educativa, cuál es la región de Colombia donde hay mayores problemas de convivencia? Nosotros no lo podíamos responder, porque no teníamos ningún tipo de información, ninguno, distinto de los titulares de los medios de comunicación. Entonces la ley nos obliga a crear un sistema de información donde cada rector tiene la obligación legal, porque ya es de carácter legal la obligación que le genera la ley, de que estos hechos de violencia que se presenten al interior del colegio los tiene que registrar. ¿En dónde? En el mismo sistema que administra la matrícula y hacerle seguimiento. Entonces uno dice, a Pedrito Pérez tuvo un acto de, no sé, de ciberbullying, fue remitido al servicio de salud. Y entonces uno le puede hacer seguimiento qué pasó con cada caso, si se le dio la atención correspondiente o no se le dio la atención requerida. Entonces es una herramienta potentísima, porque ¿de qué se quejaban los padres? Los padres decían, yo para qué denuncio si nada sucede, yo para qué denuncio si me botan al niño del colegio, yo para qué denuncio si sencillamente nada pasa. Pues no, ahora sí pasa, y hay la obligación de que pase algo, porque si no, se sanciona disciplinariamente al rector de ese colegio, y las sanciones son fuertísimas, las sanciones que prevé la ley. Entonces, pues ya ahorita, cada caso se tiene que revisar el sistema de información, que por supuesto es privado, confidencial, pero lo más importante es evaluar qué pasó con ese caso en particular,
si tuvo apoyo psicológico, no tuvo apoyo psicológico, si tuvo visita domiciliaria, si hay trabajo con los padres de familia del victimario, en fin, hay toda una trazabilidad de cada acto de vulneración de derechos al interior de un colegio. Y lo otro que establece la ley son alianzas de carácter obligatorio entre los colegios y las universidades. Y esto es maravilloso porque obviamente no tenemos ni los psicólogos, ni los psicopedagogos, ni los trabajadores sociales que quisiéramos, de dónde los recursos no nos alcanzan, escasamente para los maestros que necesitamos, difícilmente para estos profesionales, que son vitales precisamente para prevenir el conflicto y para administrar. Entonces, obliga a los colegios a celebrar convenios con las universidades que ofrecen estas disciplinas y estos programas para que los estudiantes de último semestre hagan sus pasantías, como pueden hacer en cualquier parte, pues que lo hagan su pasantía en una institución o en varias instituciones educativas en su respectivo municipio. Entonces, a partir de este año, porque ya se están firmando los convenios entre los colegios y las universidades, pues vamos a empezar a tener una cantidad de muchachos profesionales o a puertas de ser profesionales en estas áreas que antes el sistema educativo no tenía y que sin lugar a dudas nos van a ser de una gran utilidad. Entonces nuestra ruta de atención integral, pues como les dije, ya les expliqué, pues incluye todos los protocolos de promoción, de prevención, de atención y de seguimiento de lo que sucede en el ámbito escolar en materia de clima escolar. Cuando un caso es conocido, y yo ya se los expliqué, pues de vulneración de derechos, se tipifican como situaciones tipo 1, situaciones tipo 2 o situaciones tipo 3, y dependiendo de eso, entonces se sigue entonces por la ruta de atención integral. Por ejemplo, situaciones tipo 2 son situaciones de agresión o acoso escolar y ciberacoso. No revisten características de comisión de un delito y cumplen con al menos de una característica. Se presentan de manera repetida o sistemática y causan daños en el cuerpo o a la salud sin generar incapacidad para el niño o para el joven. Aquí ya se genera incapacidad y aquí ya se genera, entonces se tipifica un delito de acuerdo con la ley colombiana. Y este otro tipo de conflictos pues son mal manejados, han sido mal manejados, pero entonces tienen otra ruta de atención integral. Entonces lo importante es que ya hay unos protocolos, ya el maestro sabe qué hacer, el rector sabe qué hacer, el papá sabe qué hacer, el estudiante sabe qué hacer cuando se presentan casos de vulneración de derechos en el ámbito escolar. Todo esto entonces, la ley prevé que el Comité Nacional, la ley fue expedida en el año 2003. Entonces tuvimos el año pasado y después nos dieron 6 meses de plazo para la reglamentación e implementación. Insisto, ese plazo se vence ahorita el 30 de marzo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros desde el gobierno, desde el ministerio? Pues sencillamente lo que hemos producido son unos documentos y unas guías orientadoras de lo que tienen que hacer los colegios para poder implementar todos los mecanismos e instrumentos que prevé la ley. Entonces, ustedes van a tener la novedad, porque esto acaba de salir de la imprenta, no la hemos distribuido en el sector educativo. Vamos a tener reunión con nuestros secretarios de educación de todo Colombia, los 94 señores y señoras que administran la educación en todo Colombia la semana entrante, donde el tema más importante de todo es a ver cómo van ustedes en materia de implementación de nuestra ley de convivencia a nivel nacional. Y les vamos a entregar a ellos estas guías que hemos elaborado para que entonces ellos, y esas guías van a ir a cada una de las sedes educativas de nuestro país. Y no solamente a los colegios oficiales, sino también a los colegios privados. Entonces, les vamos a entregar y elaboramos precisamente una guía para hacer gestión de alianzas para el desarrollo de competencias ciudadanas. Entonces, cómo construir alianzas en un territorio y en una escuela con distintos tipos de organizaciones, con distintas entidades, con organizaciones sin ánimo de lucro, con fundaciones, con otros organismos, para que todos juntos nos sumemos en este gran propósito de trabajar de manera aliada, bajo el esquema de corresponsabilidad, en el desarrollo de competencias ciudadanas. Y la segunda guía que nosotros elaboramos, importantísima, es la que ayuda entonces de manera pedagógica a construir las herramientas que prevé la ley de nuestro sistema de convivencia. Entonces, de manera específica, ¿me ayudas por favor? ¿Qué no quiere pasar? La última.
Entonces, ¿qué tienen las guías que hoy les vamos a entregar a ustedes? La primera es la de las alianzas, en desarrollo de competencias ciudadanas, y la siguiente guía, que es la 49, están todos los instrumentos de manera muy pedagógica y muy elemental, porque una de las obligaciones que prevé la ley, se supone que todos los colegios tienen manuales de convivencia escolar, pero nadie conoce, ustedes no es sino que hagan una encuesta, primero usted la viene haciendo, en las reuniones múltiples que hay en el sector, pregúntenle a un padre de familia si conoce el manual de convivencia del colegio, o pregúntenle al profesor si lo conoce. En la inmensa mayoría, la comunidad educativa no conoce el manual de convivencia, que es lo mínimo vital, donde se establecen los acuerdos, deberes y derechos de toda la comunidad educativa en una institución educativa para poder que aprendamos nosotros a convivir los unos con los otros y por supuesto a tener buenos niveles de convivencia y de respeto mutuo. Entonces, lo primero que dice la ley es, mire, asumimos que ustedes todos deben tener un manual de convivencia, pero lo tienen que revisar y tienen que demostrar que ese manual de convivencia fue construido de manera participativa con todos los miembros de la comunidad. Entonces, puede ver el manual de convivencia del colegio de al lado, copy-paste, y sencillamente le ponen el rótulo del colegio de acá, ¿no? Usted tiene que dejar la trazabilidad de que su manual de convivencia fue construido con la participación de los papás y de los estudiantes y de los maestros y por supuesto con el liderazgo del rector, y donde todo el mundo va a conocer cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos para tener una comunidad que aprenda a convivir de manera pacífica y haya un total respeto de los derechos humanos. Entonces, lo primero que hacen es manual de convivencia. Entonces, nosotros damos ahí unos lineamientos muy elementales de cómo revisar y cómo hacer un buen manual de convivencia. Los lineamientos pedagógicos para que cada rector diga, ah, no, esto sí lo hice bien, no lo he hecho bien, no he revisado el manual, aquí me dicen cómo hacerlo y me dan unos lineamientos. ¿Qué más tiene la guía? La ruta de atención integral para la convivencia escolar. Entonces le dice cómo se constituye entonces el comité, cuáles son las rutas que existen, y entonces eso ya le sirvería al rector, al maestro, al papá, al estudiante, para saber, dependiendo del tipo de vulneración de derecho, cuál es la ruta o camino que hay que coger. El siguiente componente que tiene la guía es qué puedo hacer para fortalecer la convivencia escolar. Entonces, el tipo de actividades, de programas, de proyectos pedagógicos que nos permiten a nosotros entonces poder fortalecer la convivencia escolar y prevenir precisamente la vulneración de derechos en el ámbito escolar. Y un último componente que es importantísimo es la convivencia y los derechos sexuales y reproductivos. Este es un tema absolutamente crítico en nuestro sistema educativo, en nuestra juventud. Es tal vez la única meta del milenio que no vamos a ser capaces de cumplir. Nuestra tasa de embarazo adolescente es altísima, está alrededor del 20% en adolescentes, muy por encima del promedio de América Latina. Entonces es un tema muy serio, muy delicado que tenemos en nuestra sociedad y particularmente pues, en nuestro sector educativo. Entonces hay un capítulo especial, y la ley también lo prevé, de convivencia y cómo aprender a respetar los derechos sexuales y reproductivos desde el ámbito escolar. Entonces esta es la guía, todos estos son los componentes que contiene nuestra ley, nuestra reglamentación, que empezará en plena marcha y en pleno vigor a partir del 1 de abril del presente año. ¿Qué establece la ley? Porque siempre decían, ah, no, esa ley no tiene dientes, siempre es una ley que no sancionan a nadie, eso ni para qué. Entonces ahí se establecen sanciones muy severas. En primer lugar, a partir del 1 de abril, toda la área de inspección y de vigilancia, tanto el Ministerio como la Secretaría de Educación, pues vamos a empezar a visitar a los colegios. Primero que todos los municipios, ahí se crearon, el alcalde creó su comité, pero después el colegio se creó su comité de convivencia escolar, si ya lo tiene funcionando y constituido, si ya hizo las convocatorias, ya lo tiene funcionando, si ya efectivamente el manual de convivencia lo tiene, si lo revisó, si lo conoce la comunidad educativa, si ya tiene claridad y si está en proceso de difusión de las rutas de atención, porque esta ruta de atención se le tiene que dar una gran publicidad, porque es que esto lo tiene que conocer el papá, lo tiene que conocer el estudiante. Si a mí me pasa algo, ¿a dónde acudo? ¿A quién acudo? ¿Cómo presento mi queja? ¿Cómo presento mi caso? Para eso es la ruta de atención integral de la convivencia escolar. Y además ese papá sabe, bueno, si a mi hijo me le vulneraron sus derechos y me lo agredieron físicamente y eso me generó una incapacidad de mi hijo por 15 días para ir al colegio,
eso ya se convierte en un delito penal. Entonces ya el papá sabe que entonces ese acto contra su hijo tiene que tener consecuencias con el victimario. Entonces no es como antes que nada pasaba, todo se denunciaba, si es que denunciaba porque nunca denunció. Entonces ya ese papá sabe, no, pues es que yo voy al colegio, allá hay una cosa que se llama un comité de convivencia. Yo hablo con alguno de los miembros, hablo con el rector o con alguno de los representantes, expongo el caso de mi hijo, allí me lo valoran y dependiendo del tipo de vulneración del derecho, la ruta es esta. Ah, no, mira, la ruta me dice que mi hijo necesita tratamiento psicológico. Bueno, rector, entonces, ¿dónde está el psicólogo que me le va a dar el tratamiento psicológico a mi hijo y también a mí porque estoy afectado? E insisto, todo ello tiene que quedar digitado o registrado en el sistema de información. ¿Qué pasa si no lo hacen? Pues entonces, si no lo hacen, pues tendrán, como les digo, sanciones disciplinarias que puede llegar hasta la destitución o la desvinculación o la inhabilidad para ejercer cargos públicos, porque finalmente en nuestro sector oficial tanto los rectores como los maestros como nosotros somos servidores públicos. Entonces el peso de la ley, esto se tipifica como falla disciplinaria, pues podemos quedar inhabilitados como servidores públicos y obviamente destituidos, o el rector o los docentes por no implementar la ley, o sus componentes, pues, no es la atención debida. Y en los colegios privados se puede llegar inclusive hasta la cancelación de la licencia de funcionamiento. Entonces, pero además de estas sanciones, también hay incentivos. Entonces, cada Secretaría de Educación tiene la responsabilidad de identificar experiencias exitosas de cómo en los distintos colegios de su municipio se están desarrollando proyectos pedagógicos que han logrado prevenir el maltrato escolar, prevenir la violencia escolar y que se vuelvan como experiencias significativas para ser conocidas y replicadas en otras instituciones educativas. Y para esos colegios entonces hay incentivos, hay bonificaciones, hay reconocimientos. Entonces pues hay todo un sistema de pesos y de contrapesos y de sanciones, pero también de reconocimientos en todo este marco de la creación de este sistema nacional para la convivencia desde el ámbito escolar. Pues como ya lo dije desde el comienzo, ustedes entenderán que este tema adquiere la máxima importancia en Colombia, sobre todo teniendo en cuenta el momento histórico que estamos nosotros viviendo. Lo más maravilloso de todo es que ha sido absolutamente recibido tanto la ley como su reglamentación, como los instrumentos, porque hemos venido haciendo una labor de pedagogía enorme por todo Colombia. Ha sido muy bien recibida por la comunidad educativa, la estaban necesitando, la gente está muy ilusionada y muy esperanzada en que definitivamente todas estas herramientas, todos estos instrumentos, el fortalecimiento de los proyectos pedagógicos que forman para la ciudadanía, todo esto que estamos haciendo pues va a permitir finalmente construir un clima para la paz, que es exactamente lo que necesitamos y por lo cual estamos nosotros luchando. De manera que muchas gracias a ustedes y pues está todo mi equipo del ministerio con toda la disposición obviamente para después si tienen algún tipo de interés profundizar en el tema, los materiales, los instrumentos, en fin, con mayor nivel de detalles si ustedes tienen algún tipo de interés y estoy convencida de que pues, en estos 2 días de trabajo y ese es el propósito para el cual ha convocado la doctora Mónica, pues todos vamos a aprender muchísimo de lo que cada uno de ustedes está haciendo en sus respectivos países. De manera, doctora Mónica, que la felicito por esta reunión, porque yo creo que llega en un momento muy oportuno para nuestros países, para nuestra región, y por sobre todo este es un maravilloso espacio para la